Bien, ahí vamos. Bueno, se sigue sumando gente, pero la idea es arrancar a horario para poder terminar también a tiempo, ¿sí? Había una forma de que puedan ingresar sin que tenga que admitirlos. Esa. Así yo puedo iniciar y que se vayan sumando. Bien. Bueno, avanzamos. Cualquier cosita me avisan si alguien está queriendo ingresar y no puede. Eh, la idea un poco había surgido de personas interesadas en trabajar con adultos mayores. Y bueno, me presento, soy Lorena Benítez. Con mi familia vivimos en Cinco Saltos, Río Negro. César Alejandro López está ahí conectado. Canela y Tiago, nuestros hijos. Somos de Misiones, así que por eso hay mucha gente de Misiones ahí conectada. Está mi mamá, están mis hermanos, así que un gusto estar compartiendo con todos ustedes. Bueno, por ahí vayan silenciando ustedes sus micrófonos, cosa de no haber interferencia en la comunicación, ¿sí? Están el mensajito habilitado para que puedan hacer alguna pregunta o levanten la mano y podemos ir interactuando, ¿sí? Esta conferencia o esta charla tiene que ver con el cuidado de personas mayores desde una perspectiva gerontológica, teogerontológica. ¿Sí? Voy a compartir pantalla como para que puedan ir viendo. Ahí se ve. Con que alguien me dé el ok, seguimos, ¿sí? Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, cuidado a personas mayores desde una perspectiva teogerontológica. La idea es desde la cosmovisión a la luz de la Biblia, que es el bestseller, el libro más vendido y más leído en todo el mundo. Tiene principios espirituales y tiene valores que son apropiados a esta franja etaria que pretendemos compartir hoy con ustedes. Así que valora a las personas como un símbolo de sabiduría y de gratitud a Dios, buscando integrar la espiritualidad y los valores en el acompañamiento y atención de las personas mayores. Entonces, tengo algunos versículos que hablan al respecto sobre la vejez como acumulación de experiencia y sabiduría, por ejemplo, en Proverbios 16:31. A ver si vamos a admitir más gente. Ahí estamos. Nos anima a honrar a los mayores y aprender de sus consejos. Describe la vejez como corona de honra, cuando se vive en justicia. También describe la vejez como un tiempo de desafíos, de pérdidas a nivel físico y de decrecimiento como parte del proceso vital y la muerte al final de este ciclo.
Sigo admitiendo gente, así que disculpen. La Biblia también ofrece consuelo y esperanza a las personas mayores, recordando en esta etapa. Me quiero detener que dice que la vejez es un tiempo para dar fruto, aún con las limitaciones físicas. Siempre que estamos en contacto con personas mayores, les decimos la importancia de su vida, alrededor de su familia, alrededor de sus afectos, que es un tiempo para sembrar en ellos sabiduría, en las personas que los rodean, de dejar huellas, de construir un legado, de poder enseñar algún oficio, de poder compartir experiencias de vida. Entonces, no es un tiempo perdido, no es un tiempo muerto, sino que es un tiempo para dar fruto. Así que bueno, a todas las personas que están interesadas en trabajar con personas mayores, tener en cuenta esto, ¿sí? Que ellos todavía en esta etapa pueden dar mucho fruto. Entonces hay que sacarle el jugo a ese buen fruto, ¿sí? Bien, vamos a ver algunos conceptos que desde la gerontología se promueve el uso de algunas palabras, pero también se aconseja dejar de lado algunos otros conceptos que brindan una imagen negativa a los adultos mayores. Entonces, usamos este término, me van a escuchar mucho diciendo personas mayores, adultos mayores, y dejamos de usar tercera edad, porque tercera edad ahora la expectativa de vida ha subido y hay una tercera, cuarta, quinta edad. Así que tenemos para mucho en Argentina y en el mundo, ¿sí? Dejamos la palabra anciano atrás, abuelo, que es un rol y no una palabra que deba ser utilizada a todas las personas mayores. Entendemos que la vejez es una construcción social de la última etapa de la vida. Cada persona, ¿no es cierto?, transita su proceso de envejecimiento de un modo personal y único, ¿sí? Entonces, cuando decimos viejo, es una persona que está transitando por este periodo de vida llamado vejez. ¿Y qué sucede en la vejez? Hay cambios, ¿sí? Hay varios factores que afectan al proceso de envejecimiento. Los factores pueden ser biológicos, ¿sí? Todo lo relacionado al cuerpo, la salud, a cómo transita su vida con respecto a la carga genética que tiene, a las características comunes de la cultura en la que vive, de acuerdo también a la alimentación que ha desarrollado a lo largo de su vida y tiene que ver también con el tipo de región, de clima en el que vive y la adaptación, por ejemplo, a las temperaturas, al suelo, al aire, a toda la contaminación, digamos, que tenemos que atravesar de acuerdo a la cultura y la región. Otro de los factores que influyen en el envejecimiento son los factores psicosociales, ¿sí? Que tienen que ver con las cuestiones o las funciones cognitivas, con la esfera afectiva, tiene que ver con el carácter de la persona, que se va cambiando, que va modificándose a través del tiempo, y son varios los factores. Por ejemplo, la historia personal y familiar del adulto mayor, el estilo de vida, el nivel socioeducativo previo, la situación socioeconómica, las actitudes personales frente a circunstancias tales como la jubilación, el fallecimiento de su cónyuge, por ejemplo. Sí, todo esto hace a que influyan estos factores psicosociales en la vida de una persona mayor, ¿sí? También tiene que ver con los roles que fue ejerciendo a lo largo de su vida, tanto en la sociedad como en la familia, influyen las cuestiones políticas, económicas, etcétera. A ver si hay alguien más acá.
Y además de los factores psicosociales, también hay factores psicológicos, entre otros. Nos referimos a todo lo relacionado con la personalidad del adulto mayor, con su estima, con la confianza en sí mismo, con su experiencia de vida familiar, social, laboral. Sí, desde el punto de vista social, se refiere a todos los factores asociados a la cultura de la población, como decíamos, al nivel socioeconómico, a las disposiciones políticas, educativas, laborales, al acceso a la salud, etc. Entonces, el envejecimiento es un proceso dinámico, ¿sí? Progresivo, irreversible, en el que intervienen, como decíamos, varios factores, múltiples factores biológicos, psicosociales y espirituales, ¿no? Y en la actualidad no se sabe a ciencia cierta de cómo se entrelazan todos estos factores en el proceso de envejecimiento. No hay una causa única que explique por qué se envejece, pero sí un conjunto de factores que están interrelacionados y que se van dando a lo largo de la vida. Hay una clasificación de adultos mayores según la Organización Mundial de la Salud. Para los países desarrollados hay una edad y para los países en vías de desarrollo como nosotros, la edad de envejecimiento comienza a partir de los 60 años aproximadamente. Entonces tenemos un grupo de adultos mayores jóvenes, ¿sí? Entre 55 y 64 años. De ahí en adelante se clasifica el adulto mayor maduro, hasta los 74 aproximadamente, y adultos mayores entre 75 y 84 años. Y como decíamos, la expectativa de vida se ha incrementado, así que ahora tenemos personas de más de 90, más de 100 años con los que tenemos que abordar, ¿sí? El tipo de envejecimiento, decíamos que es individual, pero los adultos que están de manera sana o saludable, ¿sí? Que son personas independientes. Vamos a seguir aceptando. Un adulto mayor sano, entonces, es una persona independiente, es autónoma, está limitada solo por un proceso lógico de la edad, digamos, porque va cumpliendo años, entonces es adulto mayor. Un adulto mayor enfermo es el que padece una enfermedad aguda, ¿sí? La patología y sus síntomas marcan el camino, el proceso de esta persona. Después está el adulto mayor frágil, que es el que ya no puede estar solo, no puede realizar las actividades de la vida diaria, ya depende de otros y generalmente terminan siendo adultos mayores institucionalizados en residencias geriátricas o para adultos mayores. El envejecimiento, según la Organización Mundial de la Salud, es un proceso gradual que se desarrolla durante el curso de la vida y que conlleva, como decíamos, cambios biológicos, fisiológicos, psicosociales y funcionales de variadas consecuencias, las cuales se asocian con interacciones dinámicas y permanentes entre el sujeto y su medio. Las características del envejecimiento es que es heterogéneo, o sea, hay varias formas de envejecer según cada persona experimenta en grados y en tiempos distintos. Es irreversible, no hay marcha atrás. Desde que nacemos comenzamos a envejecer, por eso es progresivo, es continuo, día a día vemos el paso del tiempo en nuestro cuerpo, en nuestro ser. Es universal, todo ser vivo lo hace y especialmente nosotros, los seres humanos. Esas son las características del envejecimiento. Y acá me quiero detener con las personas que van envejeciendo y tienen, se asocia generalmente algunas patologías a el proceso de envejecimiento. Hay una de ellas que es una de las más comunes y de la que los cuidadores tendríamos, o personas que estamos allegadas a adultos mayores, tendríamos que hacer un énfasis y estudiar, ver la forma
de implementar herramientas y estrategias para mejorar la calidad de vida de nuestras personas mayores y tiene que ver con el deterioro cognitivo o la demencia senil, ¿sí? Cuando me doy cuenta que un adulto mayor está comenzando a deteriorarse en lo cognitivo, a no recordar cosas, cuando veo ciertas características. Entonces tenemos que observar si ya no puede recordar cosas, pero esto se acentúa, digamos, cuando hay deterioro cognitivo, porque cada uno de nosotros en algún momento se olvidó dónde dejó una llave, dónde dejó, no sé, una revista o lo que sea, pero va a ser notorio que el adulto no va a poder recordar cosas, va a ser la misma pregunta, repetir historias una y otra vez, se va a perder en lugares conocidos, tendrá alguna dificultad para seguir alguna instrucción, se desorienta en tiempo y espacio o con personas conocidas, tendrá dificultad para manejar el dinero, para pagar cuentas. Ahí hay muchos que nos hacemos los dementes cuando tenemos que pagar cuentas, pero es una de las características. Cuando nosotros observamos algunas de estas, tendríamos que acudir pronto a algún profesional que pueda diagnosticar a tiempo para que nosotros podamos tener tiempo también de mejorar la calidad de vida de este paciente, de esta persona, y poder llevar a cabo algunas estrategias que vamos a ver más adelante, ¿sí? Se puede detener el deterioro cognitivo, la demencia, podemos hacer algunas cositas como para frenar, digamos, podemos tener algunas actividades, tener en cuenta, por ejemplo, promover la lectura, ¿sí? Dejar a disposición juegos de mesa, tener actividades culturales y sociales, algún hobby, siempre estar pendiente y pensando qué le gusta a esa persona, ¿sí? A qué se dedicaba cuando era joven, le gustaba algún deporte, le gustaba leer, le gusta realizar alguna actividad de mesa. Por ejemplo, en mi familia, mis padres, a mi papá le gusta la sopa de letra, todo lo que tenga que ver con las revistas de marcar y demás. Y a mi mamá le gusta más los juegos de mesa. Entonces, uno tiene que ir viendo cuáles son sus gustos y también favorecer estas herramientas para que ellos tengan a disposición y tengan la capacidad de elegir las actividades que les gustan, que les llaman la atención. Pero siempre es bueno poner a disposición de las personas mayores, ¿sí? A veces pensamos, decimos, ¿qué cosas le pueden gustar, qué le puede hacer bien? Pero bueno, proveerles, favorecerles, ¿sí? La demencia no solo comprende las funciones del cerebro, o sea, el deterioro en la salud mental, sino que también deteriora las habilidades para el desarrollo de las actividades diarias y altera el comportamiento. ¿Sí? El comportamiento se altera cuando sienten confusión, también tienden a esconder objetos, se preocupan o se enojan fácilmente, imaginan cosas que no están ahí, tienen dificultad para conciliar el sueño, temblores, rigidez, entre otras cosas, que tenemos que estar muy atentos para poder diagnosticar a tiempo y trabajar en estas cuestiones. Esto ayudará mucho al profesional y también a las personas que están a su lado, ¿sí? Si hay alguna pregunta, habiliten su micrófono y no hay problema, estamos a disposición. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. ¿Cómo tratar? ¿Sí? Una pregunta. Sí. Esto es también, yo vengo, mi mamá tuvo Alzheimer, ya partió hace 20 años, ¿no? Sí. ¿Eso es genético? ¿Puede? Hay algunos factores genéticos y por eso decíamos, es como individual, digamos, no podemos decir, vos también vas a tener Alzheimer y también podemos hacer, como decíamos, prevención, ¿sí? Si tenemos predisposición a eso,
hagamos prevención, enfoquémonos en la lectura, en tener la mente ocupada, en hacer ejercicios, en una buena alimentación. Todo eso influye a la hora del envejecimiento, ¿no? Bien. ¿Cómo tratar con un adulto mayor con deterioro cognitivo? En primer lugar, tenemos que estar nosotros calmados, estar tranquilos, tener mucho amor, mucha compasión a la hora de abordar estas situaciones, porque recuerden que ellos están nerviosos, están perturbados en muchos casos, entonces nosotros tenemos que ayudarles a permanecer calmados, orientados, hablarles claro, despacio, vocalizar bien, evitar gritar, evitar usar lenguajes difíciles que no nos entienden, usar frases sencillas. Como experiencia, nosotros hace un tiempo con mi familia visitamos a una residencia geriátrica, a una amiga que tenemos ahí que está internada y había atravesado una ACV hacía poco tiempo y también estaba con un deterioro cognitivo. La cuidadora del lugar se ponía enfrente, le agarraba de los hombros y le gritaba, fulana, ¿sabes quién vino? Le decía, ¿sabes quiénes son? Y a los gritos, y ella no estaba sorda, o sea, a veces los adultos mayores no escuchan bien, pero en este caso no era ese su problema. Ella estaba con deterioro cognitivo y también saliendo de una ACV con toda una rehabilitación y no necesitaba que la cuidadora le grite, sino que la mantenga enfocada, orientada, calmada. Una vez que pudimos sentarnos a charlar con ella, eh, los niños llevaron lápices de colores, llevaron hojas, y ella terminó haciendo un dibujito y compartiendo a su manera. Pero nosotros tenemos que comprender la situación y más adelante vamos a hablar de la empatía, ¿sí? Tenemos que captar su atención, tenemos que ayudar a las personas con la pérdida de memoria. Una de las cuestiones prácticas que recomiendan los profesionales es, por ejemplo, acordar con la familia que las llaves siempre van a estar en un mismo lugar, que el celular siempre se va a guardar en el mismo lugar, que el peine siempre va a estar en el mismo lugar. Entonces, esa rutina favorece a que se puedan encontrar los objetos que se buscan, ¿sí? Promover actividades que sean estimulantes y de disfrute, evitar infantilizar, esto es súper importante, y llamarlos por su nombre, ¿sí? No son un objeto, no son unos niños, porque muchas veces escuchamos que dicen, es como una niña, le tengo que repetir varias veces o le tengo que decir tantas. No, tiene un nombre y nosotros podemos honrar a ese adulto mayor llamándole por su nombre, ¿sí? Y en cuanto al proceso de envejecimiento, hay mitos y prejuicios por el hecho, edaísmo o viejismo, solo por el hecho de ser adulto mayor. Entonces hay estereotipos, hay prejuicios que tenemos en torno al envejecimiento. Como sociedad, eso se va transmitiendo entre los jóvenes, se va transmitiendo de generación en generación y también llega a oído de los adultos mayores y ellos dicen, pero si todo el mundo dice que somos así, quiere decir que somos así. Y nos quedamos con esa opinión o ese juicio que se hace acerca de algo que no tenemos información suficiente, que desconocemos y que son construidos socialmente estas opiniones. No son innatos, quiere decir que no nacemos con prejuicios, sino que lo vamos adquiriendo a través del tiempo. Y si no nacemos con prejuicio, entonces, si aprendimos eso, podemos desaprender, ¿sí? Entonces, un prejuicio es posible de ser modificado. Por ejemplo, relacionar la vejez con la pasividad. O sea, vos ya sos viejo, quédate en tu casa. Si está lloviendo, si hace frío, ¿a dónde vas a salir? En tu casa. Si la persona se siente bien, se siente vital, se siente jovial, nosotros tenemos que favorecer
a su independencia y a que puedan tener una vida social, ¿sí? La vejez como sinónimo de enfermedad. Como veíamos en las clasificaciones, no todas las personas mayores son enfermas. Hay adultos mayores saludables. Descalificarlos intelectualmente. A veces nos ponemos a dialogar con otras personas frente a un mayor, decidiendo tal vez cosas relacionadas a esta persona sin tener en cuenta que nos está escuchando y que está entendiendo lo que nosotros estamos diciendo. Adulto mayor como sinónimo de abuelo jubilado, decíamos que son roles que se ocupan. Un adulto mayor llega a ser abuelo una vez que tiene a su nieto, ¿sí? Un jubilado llega a tener ese rol después de haber trabajado toda su vida y con el cese laboral, el paso a retiro, llega a la jubilación. Entonces, no todo adulto mayor es jubilado, ni todo adulto mayor es abuelo. Otro mito es que las personas mayores son aburridas y están encerradas en su casa. Nosotros en Cinco Saltos, la municipalidad tiene una coordinación de adultos mayores y cuando hay fiesta, cuando se organizan fiestas en el polideportivo, son los primeros en aparecer los adultos mayores. Las chicas van con unos tacones y se bailan toda la tarde y pueden amanecer ahí. Así que para nada son aburridas y tienen mucho para transmitir. Los adultos mayores tienen mal carácter, es otro mito. En realidad el mal carácter se va haciendo a lo largo de la vida y se acrecienta en la vejez, así como el buen carácter, ¿sí? También otros dicen los adultos mayores son tacaños. No, hay gente muy generosa que lo fue durante toda su vida y con lo poco o lo mucho que tiene sigue siendo generosa. Todo tiempo pasado fue mejor, es otro mito, y está bueno promover las relaciones intergeneracionales porque los jóvenes pueden aprender también lo nuevo, pueden enseñar, pueden, con respecto a la tecnología, por ejemplo, pueden transmitir lo nuevo y las personas mayores también contar cómo se hacía antes y se puede interactuar de una manera muy saludable, intergeneracionalmente. Así que cada actividad que hagan, especialmente la gente que quiere trabajar en las iglesias, traten siempre de involucrar a los jóvenes, a los niños, adolescentes, para que se pueda promover este trabajo intergeneracional. Otro de los mitos es que ya no queda tiempo para nuevos proyectos y mientras estamos acá en la Tierra con vida tenemos un propósito que cumplir, así que hay nuevos proyectos por hacer. Por ahí no tuvieron la posibilidad de chicos de estudiar, de hacer una carrera universitaria. Hoy por el hecho de mantenerse ocupados, con la mente ocupada, promover nosotros a que ellos puedan cumplir esos proyectos, esos deseos que habrían quedado truncados porque tendrían que haber salido a trabajar o cuidar a la familia, etc. Los adultos mayores son asexuados. ¿Qué quiere decir esto? Que ya una vez que se quedaron solos, tienen que permanecer de esa manera, que no pueden tener una vida de pareja, etc. Eso es un mito, ¿sí? Y muchas veces se escucha el estereotipo de una persona cuando dice un piropo a alguien, que generalmente decimos que es un viejo verde, ¿no? Entonces, es un mito también que los adultos mayores son asexuados, también tienen necesidades en cuanto a lo afectivo. Bien, en cuanto a prejuicios, decíamos que el viejismo es una conducta social utilizada para devaluar consciente o inconscientemente el estatus social de las personas mayores y que incluye todos aquellos prejuicios y discriminaciones que se aplican a las personas solo por el hecho de tener una edad cronológica más de 60. Entonces, es importante tener en cuenta que la imagen social del envejecimiento derivada de los prejuicios negativos influye en la vida cotidiana de los adultos mayores y en las generaciones más jóvenes. Con respecto a esto, quiero mostrarles un videíto
Son dos propagandas, quiero que presten atención. Bien, tengo otra. No sé si están viendo los demás. Acá no estoy viéndolo. ¿Ven los demás el video o no? No. Quedó ahí paralizado. Pero va a cerrar y volver a abrir el video, Lore. Perdón. Perdón, no me di cuenta que no estaba compartiendo. No. Perdón. Está la pantalla activa, pero no está reproduciendo el video. Ah, bueno, ahí voy. Ahí vino mi asistente social. Bueno, esto puede pasar no solo en la vejez. ¿El otro se vio? Sí, pero un poco se me... Y el otro sí lo vimos. Sí, yo lo... Después los voy a pasar igual. No sé si estás grabando también. Sí. Compartir pantalla. Cerraste. Pestaña de trompo, ¿no? Los dos son como los dos. Ahí está bien. Pero claro, porque los demás salen. A ver ahí. No, y ahora vamos acá. Contrató Duo Plus, que además de Speedy y llamadas locales a teléfonos fijos, ahora también le da llamadas locales ilimitadas a celulares, cosa que le viene bien, ya que ella no entiende mucho de internet. Mariano, Acá estoy para todo. Sí. dice que me gané una tablet. ¿Qué es una tablet? Una tablet. Bueno, ¿Tableta será de chocolate?
Sandra, Abu, encontré póker online. Pero, ¿sabes dónde puedo jugar un quinchón, una escoba, un tute cabrero? No puedo. No, estoy en el cine. Nene, Estoy en el cine, pero yo después te llamo. dime una cosita. Acá me dice que cierre la ventana para continuar. ¿Cómo pueden saber ellos que tenemos la ventana abierta? 15, 4, 7... Hola, Mariano. ¿Esto del antivirus me lo cubre, Pami? No, no es ese tipo de virus. No me lo van a querer cobrar, ¿no? Mirá que soy jubilada de la mínima. Marcos, Sí, ahora no puedo estar en el me cine. estoy sacando la foto de perfil, pero siempre un poquito de frente quedo. Sandra, Abu, yo pongo la contraseña, pero me salen todos puntitos. ¿Qué lo parió? A ver, será esta. Alt 6 y 4. Alt 64, mira. la arroba, ¿sabes cómo es? Alt, ¿cuánto? Bueno, gracias, Sandra. Llámame las veces que quieras. Marta, tenés que ponerte Speedy ya. Es una masa. Cuidado, Irma, hay un sniper. Con la barra se salta, hija, con la barra. 15. Abue, bien abierto, ¿eh? Me están pidiendo la fecha de nacimiento, que a mí me parece una falta total de respeto. Ponelo que nadie lo ve. Sí, yo no. Ahora con Duo Plus también tenés llamadas locales ilimitadas a celulares. Tenelo todo por solo 119 pesos. Speedy, más libertad, más internet. Está buenísimo. ¿Les gustó? se pasó. Ahí está. Bien. Otra cosa. Bueno, cancelar. Bien, el último tema tiene que ver con la distancia óptima y la cercanía o la cercanía óptima, ¿sí? Tiene que ver cómo nos relacionamos nosotros. Hay dos autores, Pichon Rivière y mi otro amigo Schopenhauer, un alemán, que hablan desarrollan este concepto de distancia óptima o cercanía óptima, que implica cuidar el grado, digamos, de afección que uno tiene con las situaciones y con los sujetos involucrados para poder intervenir. Entonces, debemos alcanzar la suficiente cercanía para afectar y dejarnos afectar, pero también no confundirnos y fusionarnos o sobreidentificarnos con las situaciones y los sujetos. Cuidar el grado de implicación para intervenir requiere de cierta cercanía y a su vez de cierta perspectiva. Entonces, de esta manera, estando cerca, podemos comprender de una manera empática la situación por la que atraviesa un adulto mayor, pero corriéndome un poquito, puedo intervenir eficazmente en la situación, ¿sí? Y el otro Schopenhauer, el otro psicoanalista, habla de la teoría del erizo, ¿sí? Y cuenta como una historia de que los erizos tenían mucho frío, entonces decidieron acercarse, ponerse juntitos para entrar en calor. Pero ¿qué pasó al acercarse? Sus púas comenzaron a lastimarse unos a otros, ¿sí? Con las púas. Entonces se alejaron y a medida que se distanciaban sentían mucho frío y desprotección. Entonces, de esta manera nosotros debemos tener un equilibrio, encontrar un punto de equilibrio entre la distancia y la cercanía con las personas mayores para poder intervenir de una manera saludable y efectiva. Entonces, es necesario desarrollar esta distancia óptima que nos permita continuar conteniendo, apoyando, acompañando el proceso de envejecimiento de nuestras personas mayores y adquiriendo suficiente distancia para no acercarnos tanto y que esas situaciones nos afecten o condicionen, porque también podemos sentirnos paralizados al estar sobreinvolucrados, y ni estar tan lejos que nos hagan sentir frío o que no nos interese o no nos implique la situación del otro. Entonces necesitamos desarrollar el sentimiento de empatía, ¿sí?
que es identificarnos con la persona mayor y poder tener esa capacidad de contener, de ayudar, de acompañar, de estar cerca. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Si me permiten, de aquí de Uruguay, permiso. Sí, adelante. Está muy bueno el tema, muy interesante, pero llevándolo a la parte bíblica, interesante todo esto, que el Señor ya nos enseñaba a interactuar. El Señor actuaba con personas, adultos mayores, con jóvenes, con niños, dejar a los niños venir a mí, por eso dijo, interactuaba con todo ello con el mismo amor, con prostitutas, con borrachos, con cobradores de impuestos, con gente odiada, con gente amada. Él interactuaba y creo que básicamente radica en ese aprendizaje de él, ¿no? Aprender a interactuar con nuestros adultos mayores, con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes, estar involucrado y sobre todas las cosas, como dice Pablo también en sus cartas, tener mucha paciencia. Hay que tener paciencia con todo, esa es la realidad. Si no tenemos paciencia, explotamos, y si explotamos, no somos útiles, ni para jóvenes, ni para ancianos, ni para niños. Esa es la realidad. Me parece a mí, está muy bueno el tema, lo felicito, y para mí es de mucha utilidad también eso. Qué bueno, Miguel, gracias por la intervención. Así es, necesitamos desarrollar el carácter para este trabajo, especialmente con los adultos mayores. Te cuento una historia. ¿Alguien más? Te cuento una historia. Ahí está mi tía Blanca, una genia cuidando a adultos mayores. Amanece en los hospitales cuidando a personas que no conoce. A ver, contá, tía. No, me pasó una situación con una señora, 2 meses nomás la conocí. En su vida la vi, ni ella a mí, ni yo a ella. Se involucró tanto en mí que le dejó de costado a los hijos. Solo en su última morada, Blanquita de acá, Blanquita, Blanquita, gracias, me agradecía que le fui a cuidar. Claro, me emocionó muchísimo esa situación. Claro, porque es como que, no sé, como era una parte mía y no la conocía esa señora. Ahora digo, ¿por qué ella me dice a mí como si nunca nos vimos, no somos vecinas ni nada? Todo Blanquita. Me preguntaba si yo estaba bien ese día que ella estaba por fallecer. Yo sí, estoy muy bien, le digo. ¿Y vos? Yo estoy bien, me dice. Yo quiero que vos estés bien. No, estoy bien. Mira, ella preocupándose por mí. Ahora, ¿por qué dejó a los hijos de lado? Porque vivían ahí cerca de los hijos. Tiene 3 hijos varones grandes. Uno era compañero de Miguel. Así que imagínate. A veces no siempre estar presente o estar en el lugar indica que hay una conexión, que hay una comunión, que hay un vínculo entre las personas. Podemos estar muy cerquita personalmente, pero muy lejos emocionalmente. Entonces las personas sienten, y sienten también si nosotros en el trabajo con ellos fingimos, ¿sí? Fingimos que los queremos, que les tenemos paciencia, o si realmente somos íntegros en el trato, en el cuidado, en el amor que les transmitimos. Buenísimo. Bien, gracias por tu... Hermoso todas las cosas que estás haciendo. Esta fue una primera aproximación, digamos, a la gerontología, y también queríamos sondear cuál es el interés de las personas. Por eso les decía, si nos quieren dejar en un mensajito qué trabajo están haciendo, cuáles son sus intenciones o intereses, digamos, en el trabajo con adultos mayores, para poder ir generando otros espacios de charla y de abordaje en cuanto a la gerontología. No sé si está Samuel por ahí. Hola, buenas noches. Disculpen estás, que... no sé si hay otro Samuel. Sos vos al que estaba convocando. Sí, hola, buenas noches. Disculpe que me conecté recién, estaba en otra clase virtual de hebreo. No, es un tema realmente necesario para este tiempo. Un dato estadístico: en Argentina, el 57% de los hogares, es decir, más de la mitad, no tienen niños ni adolescentes en sus hogares.
Entonces, claramente, en Argentina, al igual que Europa, es un país con una tendencia, digamos, al envejecimiento, digamos, y no niños y adolescentes, tal vez por programas que tienen que ver con la procreación responsable, anticonceptivos y demás. Pero el año pasado participé en un Congreso Mundial de Salud Mental y en Europa realmente lo están padeciendo personas que no tienen familiares directamente, por ahí hijos únicos que no tuvieron familia, y hoy eso se traduce en un problema de salud mental. Entonces, que la iglesia esté preparada para dar respuesta a este tipo de situaciones, como recién comentaba tu tía, me parece que buscan aferrarse a algo y es una oportunidad para el Evangelio como esa respuesta, digamos, en lo que Jesús trazó al inicio de su ministerio, a que él venía, digamos. Así que bueno, celebro esto porque creo que es algo totalmente actual, necesario para este tiempo y más para los tiempos que vendrán. Lastimosamente hay en este tiempo abuelos y abuelas de mascotas, digamos, de perros, de gatos, porque cada vez hay menos, digamos, en contra de la palabra, del Génesis, el de procrear y llenar la tierra. Hoy hay muchos impedimentos para ser padres, digamos. Así que por eso, digamos, del interés y está bueno. Qué bueno, gracias, Samuel. Sí, decíamos que el Estado no tiene que estar ausente en cuanto a políticas públicas para las personas mayores, garantizando los recursos, medicamentos, acceso a la salud, etcétera. Y la Iglesia juega un rol preponderante también en actividades tanto de recreación, sociales, pero también, decíamos, en impartir los valores, ¿sí?, de la palabra y compartiendo la fe. No está todo perdido y tienen ellos un legado, tienen historia, tienen huellas que dejar a las generaciones que vienen detrás. Así que es un trabajo hermoso y les animo a que se animen ustedes a innovar en sus congregaciones y por ahí no como ministerio, pero sí en el trato, ¿sí?, en las personas que van llegando, en saber entender, comprender la situación de cada uno y abordar de manera particular las situaciones por las que están atravesando. Si me permitís un aporte más, disculpa que los uruguayos somos medio atrevidos, medio metiche, pero sabes que lo relacionaba con las escrituras. ¿Cómo ve Dios al anciano? A esa tercera edad que a veces nosotros no miramos muy bien y debiéramos mirarla con mucho más cariño, como lo ve Dios. Dice que aún en la vejez estarán verdes y vigorosos y fructificarán. Y eso es hermoso en la vejez. Hay cosas maravillosas que hacen los ancianos. Yo admiro mucha gente mayor y uno no digo ídolo porque nosotros no tenemos ídolo, pero uno de las personas que admiro mucho es justamente a don Ricardo López. Y para mí es un ejemplo de amor, de compañerismo, y él fructifica allí con sus nietos. Es maravilloso verlo con sus nietos, con sus hijos, todo es un entorno familiar muy, muy bueno, y eso es loable. El Señor lo dice en su palabra, así lo ve el Señor. Y entonces así también deberíamos todos verlo, ¿no? El anciano tiene una parte importantísima en toda la vida. Eso creo que, disculpa el atrevimiento, ¿no?, pero quise aportar eso que está bueno. No, está bien, justamente eso compartíamos al inicio. Yo les di algunas referencias bíblicas de cómo considera a Dios y cómo habla acerca de honrar a los mayores y cuál es nuestra función también dentro de la iglesia. Dice que son corona de honra, así que hay mucho trabajo de poder honrarlos y trabajar de una manera eficaz, ¿sí? Yo quería comentar algo, ¿no? Yo soy de acá, de Buenos Aires, y mi congregación es una de las cosas que siempre medito, son todos adultos mayores casi, ¿no? Mis pastores, Pedro Herrera y la pastora Victoria Herrera, ya partieron hace bastante y ellos partieron con mal del Alzheimer, el pastor con mal del Alzheimer y la pastora Victoria con senil, algo así, ¿no?
Fue muy, muy difícil, ¿no es cierto? Porque a veces hay mucha negación, ¿no? Y después me tocó cuidar a mi madre con Alzheimer. Y hoy actualmente en la iglesia son todos adultos mayores. Y para mí siempre, yo lo llevo siempre en el espíritu, para mí es un honor llegar a cierta edad porque así Dios lo dispuso, ¿no es cierto? Y cada día que lo vivimos es una honra para nosotros. Pero a veces llegar a la adultez y perder, ¿no? Perdernos en la mente y al no entender muchas cosas, el resto sufren, ¿no es cierto? Y en la iglesia, en mi congregación es una de las iglesias pioneras de aquí de Buenos Aires. Los que quedan somos todos grandes. Ay, sí, y una de las cosas que más me llama mucho la atención, que en la escuelita eh, es impresionante, en la escuelita bíblica y dominical que hay niños, es lleno los días de reunión de los niños. Está llena la iglesia de niños y en el horario de adulto, todos grandes. Qué bueno poder organizar encuentros intergeneracionales. Es un desafío, Aide. Sí, Bien. realmente. Yo tengo 62, mi esposo 67 y somos uno de los matrimonios más Más jóvenes. jóvenes, así que Bueno, ahí tienen un desafío. Bueno, es un César. honor. Ahí hay un mensaje de Marta, la tía Marta de Garupán. A ver, vamos Yo a ver. cuido a mi suegra ancianita y una de las cosas que resalta es que ellos viven del pasado y hay que tener empatía y no cansarse de sus historias. Sí, Marta, tal cual. Tal cual. Después hay hermanos de Paraguay también, así que no sé si quiere saludar. Estaba escribiendo Ariel Duarte, profesor, que también se conectó. Tenemos de Uruguay, de Buenos Aires, de Paraguay, bueno, de la provincia de Misiones. Bueno, de Paraguay, siendo privilegiado de poder compartir con ustedes. Me pareció interesante el tema de los adultos mayores. Yo creo que eso es una de las dificultades que podemos enfrentar como jóvenes, así como mencionó el hermano César, de la empatía, de que nosotros también vamos a llegar a esa edad y tenemos que subestimar a los hermanos como superiores, dice, y únicamente vamos a poder considerar y aprender y poner en práctica con el amor, amando a nuestros hermanos que están para enseñarnos, y vamos a aprender muchísimo más de los adultos mayores, porque mencionó el hermano Miguel como Corona, dice, que tienen algo tan preciado que es la experiencia, trayectoria en el camino del Señor, y es de mucha edificación para el joven. Por eso la palabra nos instruye que tenemos que hacer caso a los hermanos que nos presiden, a los que nos enseñan, y someterse también a lo que ellos nos enseñan, ¿no? Y yo creo que es algo del joven que tiene que vencer eso, ¿no? Tiene que ponerse por sobre todo el amor, dejar a un lado su orgullo de que sí es vigoroso, pero también tiene que respetar, amar, cuidar a los ancianos de la congregación, porque gracias al amor nosotros podemos vencer muchísimas cosas. Y eso es lo que puedo colaborar según la palabra nos dice, ¿verdad? Es que amarnos con amor fraternal, entrañable, y creo que eso es la base para todo hijo de Dios, de poder cuidar a los hermanos adultos, ¿verdad? Eso es mi parte, y les saludo desde Paraguay, Hernandaria, que me siento privilegiado de poder conocerles también y participar en esta conferencia. Un gusto, Ariel. Muchas gracias por participar. Qué bueno, qué bueno. Que Dios te bendiga, hermano Ariel. Juan Ariel. Juan Ariel Duarte. Juan Ariel, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Bendito Dios. Mi madre era de tu tierra y siempre estás
en mi corazón, Paraguay. Bien, Lucy, ¿querés decir algo? Sí, quería compartirte también mi experiencia, aparte de ser también de esa franja etaria. Yo trabajo en un centro de jubilados, no solamente con papeles, sino con las mismas personas. Acompaño a, por ejemplo, ya sea a los doctores, consultas médicas, a las farmacias, a retirar sus medicamentos. También en cuanto a los celulares, que es un problema para ellos, pobres, y como que se bloquean cuando no entienden sus celulares. Y bueno, estar allí junto con ellos es gratificante para mí, sobre todo el poder acompañarlos a ellos, ayudarlos. También otro problema es el tema de los cajeros. Los hijos, por responsabilidades también que tienen cada uno, ¿no es cierto?, con una familia y responsabilidades diarias, no pueden estar constantemente acompañando a sus padres en todas estas necesidades de ellos. Entonces, hago ese servicio, lo menciono nada más gratuito porque me gusta hacerlo, acompañándolos a ellos en todas estas necesidades, cubriendo sus necesidades, que son, para ellos esto es grandioso. Y como vos dijiste, se crea un vínculo. Se crea un vínculo con estas personas y te buscan en todo momento, te buscan y terminan dependiendo totalmente de uno, como decía, compartía una de las oyentes también, de que al final depende más de uno, ¿no es cierto?, de la persona que está cerca, que está frecuentemente al lado de ellos, y ya cubiertas sus necesidades, como que no necesitan tan directamente de que sus hijos los acompañen, sino que cuentan con que uno va a estar con ellos, ¿no?, cubriendo sus necesidades. Pero bajar, sí, como lo mencionaste vos, bajar al lado de ellos, ponerse al lado de ellos, es lo que ellos necesitan. Y no importa cuántas veces cuenten sus historias, sus experiencias, todo lo vivido, porque a esta edad el adulto mayor vive de recuerdos. Y los recuerdos enriquecen la vida. Veo en ellos, o sea, más mayores que yo, ese vínculo especialmente con las personas jóvenes, con los jóvenes, y se les ilumina el rostro cuando entra un niño en el salón de jubilados. Es lo máximo para ellos. En mi salón de jubilados tienen muchas actividades, como pintar sobre diferentes superficies. También tienen folclore, les gusta bailar, les encanta bailar. Y como es un organismo secular, vamos a decir, también tienen sus actividades de juego de azar los viernes por la tarde. Al que le gusta lo hace, y bueno, y el que no, lleva su matecito o se les provee en el mismo lugar, salón, se les provee de mate y se sientan y charlan entre ellos. Es lindo, es hermoso verlos, porque compartir ese momento del mate, ¿no?, de la comunicación, el de que todos estamos en el mismo lado, en el mismo lugar, todos tenemos esa misma necesidad de ser escuchado, principalmente de ser escuchado, porque al adulto mayor ponerle solamente el oído ya es lo máximo para ellos. Así que me alegra mucho de que vos hayas dispuesto estos temas con nosotros, y mi necesidad principalmente, o sea, mi alegría de saber que vos dispusiste esta página, es que ya que lo hago con las personas de afuera, o sea, personas que realmente no son mis hermanos, pero
poder volcar en nuestras congregaciones. Tenemos muchos adultos mayores que podemos ponernos al lado de ellos también. Es hermoso esto. He tenido la oportunidad de cuidar y acompañar a 2 hermanas en su vejez también, en sus casas. Y bueno, mi experiencia con ellas fue hermoso y espero poder transmitir esto también en mi congregación a mis hermanos adultos mayores. Mi compromiso con ustedes es poder hacer una reunión exclusiva como para brindar herramientas en ese primer inicio, ¿sí? Así que bueno, seguimos en contacto, les agradezco muchísimo su tiempo, creo que ya nos pasamos un poquito, así que nos encontramos Dios mediante en otra oportunidad. Un abrazo a todos y muchas gracias por su tiempo y por el respeto. Gracias, Lore, bendiciones, buen descanso. Un beso, Loren. Felicitaciones por tu programa. Gracias, tía. Gracias.